Ya, ahí estamos grabando. Partimos, como siempre, poniendo un título de la página, definimos el chartset en UTF-8 para no tener problemas, y después cargamos la versión 6. Hasta ahí todo igual. Ahora sí vamos a agregar una librería extra que la escribió este amigo, Jason Davis. Eh, y la librería básicamente nos permite poder hacer la nube de palabras usando D3. ¿Ya? Si se fijan, en esta ocasión no tenemos separados como en la clase anterior, donde teníamos separados tanto como el CSS y el JavaScript. Aquí volvimos ahora a tenerlo todo en uno solo. Eh, por ahora, como lo que ustedes hacen son trabajos como más bien puntuales, está bien que utilicen un puro código, pero si quieren también separarlo, es una opción, ahí lo dejo ya al gusto que tenga cada uno de ustedes. El único estilo que damos en esta ocasión es simplemente un píxel a la etiqueta SVG que sea sólida y que la pinte gris. Eso es todo. Luego vamos a definir un div que va a tener como ID bis, y este va a tener dos SVG, uno para la torta y el otro para la nube, y cada uno va a tener dimensiones de 600 por 600. ¿Ya? Nada extraño. Eh, bueno, volvemos a ver la primera diferencia respecto a la versión 4 y la versión 6, ahí las pueden comparar, pero en la versión 4 se utilizaba esta forma para poder llamar a los archivos, y esta es con la versión 6. ¿Ya? Entonces aquí estamos leyendo el archivo worddata.csv y estamos indicando que lo que va a encontrar ahí es un CSV, entonces queremos que D3 lo parsee para que podamos manipular los datos. Veamos qué es lo que tiene. Básicamente tenemos dos columnas, una que dice text, otra frequency, y así tenemos después distintas palabras con frecuencia. Solo a modo de recordatorio, esto significa que al momento que le estamos diciendo D3.csv, este D, que corresponde a la respuesta que encontró en ese archivo luego de haber sido parseado, significa que ese D va a contener un array. Ese array contiene cada una de las filas que está acá, y en ese array va a haber un objeto que va a estar representado con los campos text y frequency con sus respectivos valores. ¿Ya? Felipe, Dime. tengo una duda que es muy básica, pero que me pierde aún. ¿Qué ¿Ya? significa cuando dicen que parsee los datos o que Ya. parsee el tipo de archivo? Buena pregunta. Ya. Lo que pasa es que lo que hace aquí en realidad por detrás, el D3, es ir a buscar ese archivo, ¿ya? Y lo que encuentra es simplemente texto, ¿ya? Puedes imaginártelo como un string gigante, ¿ya? Entonces, hay que decirle de alguna manera, y esto te va a pasar con cualquier lenguaje, digamos, de programación que tú vayas a utilizar, de que necesitas decirle que ese string en realidad tiene cierta estructura, y esa estructura tú necesitas como aprovecharla, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de 3? Es que ya trae un parseador de CSV. Entonces, si es que lo que está acá es efectivamente un CSV, a modo también de paréntesis, un CSV bien formado está separado por coma. En español tenemos un problema de que a veces cuando ustedes utilizan el Excel para poder generar un CSV, les pone punto y coma. Ese es un enredo de los idiomas, pero un CSV como formal debe estar separado por coma y no por punto y coma. Y además, si es que quisieran como poner como textos al interior de un CSV, tienen que distinguirlos con comillas dobles. ¿Ya? Eso es como paréntesis, ¿no? Entonces, este proceso de parseador, ¿qué es lo que está haciendo? Está leyendo este string, está además identificando que en la primera línea están los headers, que son estos que está acá, y en base a eso va a generar la data para nosotros poder trabajarlas en D3 JavaScript, ¿ya? Entonces, ¿qué va a hacer el parseador? Va a leer cada una de las líneas y va a ir creando estos objetos
que van a tener estos dos campos que van a ser text y frequency y los va a ir metiendo a un array. Ese es como el proceso que hace, que ya está implementado en este D3.csv. Entonces, cuando llega aquí al paso del den, este D ya hace referencia a todo ese proceso de leer línea por línea el CSV y darle la estructura para que nosotros podamos trabajarla. ¿Ya? No sé si se entiende o sigue quedando como extraño. No, súper claro por acá. Ya. Gracias. Bueno, Felipe, espera, sí, solo para cerrar el otro punto, es que en ocasiones también nos podemos encontrar con cosas como de este estilo, que ahí estamos definiendo un 1, pero le estamos poniendo comillas, entonces en realidad no es un 1, sino que es un string con valor 1. Y eso puede que nos dé problemas al momento de tratar de operarlo. ¿Ya? Entonces, si es que ustedes detectan que hay problemas, pueden usar un parse int, por ejemplo, y esto lo que va a hacer es transformar ese valor a un número realmente. ¿Ya? Entonces, también ahí se usa el concepto de parseador. Dale, Javier. que tú dijiste que el de 3.csv viene como configurado para encontrar un CSV con coma, Sí. pero si tuviera uno con punto y coma, ¿lo puedo configurar o Sí. tengo que hacer un reemplazo? No, sí. Hay otro como parseador en D3 que se llama, no me acuerdo bien, pero es como eh, delimited, no sé cuánto era, ¿ya? Pero la cosa es que a ese parseador es un poco como más general, al cual tú le puedes indicar cuál es el carácter que tú vas a utilizar como separador. Ya, ¿Cachai? bacán. Entonces, se podría utilizar ese y le pones punto y coma y ahí te entiende estos otros CSVs como mal formados. ¿Cachai? Ya, bacán, vale. Eh, ya, seguimos avanzando, entonces, ya, leyó la data ya está parseada, es un array con objetos, los objetos tienen dos propiedades, y eso, y el array completamente se la vamos a dar a estas dos funciones. Ya, disculpen, me están llamando. Y voy a callar esto. Perdón. Ya, entonces, veamos qué hace la primera función de la torta. Cuando nosotros queramos usar una torta en D3, tenemos que básicamente darle un array con números. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder tener un array con números? Porque recordemos que lo que obtuvimos con el D que nos está llegando acá, que en este caso ya pasa le estamos haciendo referencia con data, ese es lo que tiene son objetos, pero para usar las funciones de torta que hay en D3 necesitamos un array con números. Entonces, vamos a declarar un array vacío, que le vamos a decir frecuencia, y vamos a recorrer cada una de estos, de la data que obtuvimos antes, la vamos a ir recorriendo, y a frecuencias le vamos a ir haciendo un push para ir agregando los elementos, pero no le vamos a entregar el elemento entero, porque si no estaríamos cometiendo el mismo error de tener objetos en el array, lo que necesitamos son números en el array. Le ponemos punto frequency, entonces así accedemos a esa propiedad del objeto y eso es lo que queda finalmente guardado aquí en frecuencias. Profesor, Dime. ¿cómo llamaría ese elemento si no fuera frequency, fuera, no sé, frequency 1 o algo separado por un espacio o algún carácter medio extraño que no No, reconozca el punto? en lo posible traten de evitar eso, pero a veces pasa. Y hay otra notación que no es con punto que puedes ponerle corchete. Así. Así, por ejemplo. Y ahí podéis ponerle el espacio si es que queréis ponerle un espacio. Pero traten de evitarlo. Y entonces igual podría ir al archivo original y cambiarle el nombre a la columna, ¿no? Sí, podría hacerlo. Sí. Vale, gracias, profesor. Eh, ya, seguimos avanzando. Aquí otro cambio respecto a la versión anterior. En la versión anterior había una gama de colores que se llamaba Scheme Category 20C. Ya. Pero en la versión 6 quedó obsoleta. En internet pueden encontrar las razones de por qué. Pero, filo.
aquí tenemos otra forma de tener colores bonitos. ¿Ya? Entonces, aquí lo que tenemos es una escala ordinal, que ya hemos visto antes. ¿Qué es una escala? Es una simple función que tiene un input y te genera un output. En este caso, va a generar los colores, vamos a tener una escala con los colores que están acá. ¿Ya? Si recuerden que si apretan control y le hacen clic al link, les va a llevar para que puedan ver ahí como todas las escalas de colores que hay disponibles y pueden ahí también jugar ahí como escalas bastante bonitas. Seguimos avanzando y llegamos aquí ahora al pie chart. Entonces, ¿cómo hacemos que arme el pie chart? Simplemente ponemos d3.py y le damos las frecuencias que formamos previamente. ¿Ya? Aquí pueden hacerle un console log a PyChart para ver qué compone eso. Es algo medio feo, pero pueden omitirlo si quieren. Recuerden que siempre cuando van a dibujar, viene después de algo que sea como probablemente un data.enter o están poniendo algún append. ¿Qué quiere decir esto? Que de aquí hacia arriba simplemente estuvimos como trabajando los datos, pero aún no ha dibujado absolutamente nada. Vamos acá. Ahora, ¿qué es lo que hizo el d3.py? Básicamente calculó por nosotros, dado el círculo, la circunferencia, y dadas las frecuencias que obtuvimos, de qué pedazo debiese ser cada trozo de torta. Eso fue lo que calculó aquí PyChart. Pueden ver los resultados que se obtienen, pero los más importantes y los que nos sirven para poder dibujar la torta vienen dados cuando lo utilizamos acá. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros, perdón, esto de acá nos va a dibujar, ¿se acuerdan? Creo que hubo otro ejemplo que lo vimos, en el que veíamos un path, pero no me acuerdo qué ejemplo fue, no sé si alguien se acuerda. Ah, creo que ya me acordé. Cuando hacíamos los gráficos de línea, o cuando hicieron los corazones, ¿se acuerdan que yo les decía que ustedes les daban puntos, pero que en realidad después había un path que completaba todos los puntos restantes y ahí había distintas aproximaciones para ver cómo se completaban esos puntos? Bueno, lo mismo ocurre acá. Básicamente el paso anterior, el que hice aquí, PyChart, como que ya nos dio la distribución que debiese tener nuestro PyChart, y lo único que podemos como ajustar es básicamente el radio interno y el radio como externo. Entonces, por ejemplo, jueguen ahí, modifiquen el 200 y pónganle 100 y vean qué pasa. No pasó nada. Para hacer el correcto. Ahí. Entonces le achiqué el radio externo y ese fue el que se modificó ahí, y podemos modificar el interno, y ahí es donde está esa modificación de ahí, ¿ya? Como les decía, el tamaño, el ángulo finalmente generado por las tortas ya es algo que se calculó, que lo calculó solo d3, entonces no hay mucho en lo que se puedan como jugar en la parte del ángulo, ¿ya? Profe, Mira. una consulta. Uh-huh. ¿Cómo hace para que queden en el lugar donde están los gráficos o las palabras? Como que eso nos costó harto en el AP2, como que se nos iba para la esquina izquierda Claro, superior. perdón, sí, me salté un detalle. Claro, aquí partimos seleccionando el elemento que tenga ID PyChart, que ese está aquí en el HTML. Ahí. Entonces, seleccionamos ese elemento. Luego aquí estamos diciendo que vamos a agregar un grupo, pero nota aquí que estamos inmediatamente trasladando el grupo, lo estamos dejando como al medio, porque era de 600 por 600, entonces ahora lo dejamos en 300 y 300
movimos inmediatamente el grupo ahí. Entonces, eso va a hacer automáticamente que, dado que en el resto ya no hacemos ninguna otra como transformación en los movimientos, nos va a dejar ya centrado la torta y no tenemos que hacer nada más. Y lo mismo va a ocurrir con el nube de palabras. Como que al final es un truco que puedes usar, de que es que metes todo un grupo, trasladas el grupo como al centro y listo, te quedó centrado. ¿Cachai? Ya, gracias. ¿Qué más pueden jugar acá? Ah, aquí está la escala de colores que está siendo utilizada. ¿Cuál es el input que le estamos dando? Es básicamente la posición de cada una de las frecuencias dentro del array. Eso es simplemente para que vean cómo se mueve, pero pueden, no sé, ponerle un 1. Y ahí quedaron todos con el color 1. Le pueden poner un 2 y van a quedar todos con el... ¿No cambió? A no ser que el 2 sea muy igual al 1. Veamos aquí. Ah, sí, se parecen harto esos dos. Ya sí, ¿ya? ¿Qué más podemos ver aquí? Bueno, esto ya es más que nada como estilo que ya hemos visto. Pueden también rotarlo. Aquí sí estamos haciendo una transformación dentro del grupo, ¿ya? Entonces podríamos rotar un poco más esto y claro, lo rotamos. No fue mucho más el cambio. ¿Ya? Eso es respecto a la torta. No sé si quedan dudas de cómo hacer una torta. Como que en verdad no hay tanto con qué jugar. O sea, se puede jugar con los colores de la torta, pueden jugar con el array que le están metiendo aquí, porque recuerden que aquí nosotros creamos como el frecuencias donde está esto. Igual se pueden hacer como cosas más choras, pero ella queda como a la imaginación de cada uno. Onda, si le ponemos aquí 90, como que ahí pueden darse cuenta como que ahora ya no parece tanto un gráfico de torta, sino que es otra cosa. Ahí ya cada uno empieza a ver, tener que jugar con la imaginación. Creo que como con 50 parece una dona. Como ahí pueden ir jugando. Pasemos ahora al otro, al número de palabras. Hay una consulta antes. Deja ver si puedo llegar aquí. Profe, ¿cómo hago para escoger los colores de pie chart? Lo escoges en la escala que está acá simplemente. Aquí. Aquí fíjate que estamos rellenando cada uno de los elementos, como que se generó en la torta. Cada uno de los pedazos de torta es un elemento por sí mismo. Entonces aquí le estamos diciendo cómo queremos rellenarlo. En este caso estamos usando la escala de colores que está definida anteriormente. Pero aquí tú podrías ponerle que sean todos red, de ese funcionó. Ahí, todo. Profe, Siempre es como tratar de jugar con escalas de colores, porque eso como que como que te permite poder transmitir algo también a la persona que está viendo tus visualizaciones. profe, ¿se puede hacer fill con distintas cosas? Como, no sé, en ese caso, no solo tener las frecuencias, sino que haber almacenado los nombres y que se llene con los nombres de cada una de esas frecuencias, como para saber cuál es qué color. Tendrías que encontrar alguna forma de como poder linkear eso, ¿ya? A priori, podrías, por ejemplo, tratar de... Ya, tendríamos que primero revisar, porque aquí nosotros le dimos frecuencias, esto solo tiene frecuencias. Lo que podrías hacer es tratar de darle el ID a cada uno de esos, pero después tampoco sé cómo podrías como reconocerlo, ¿verdad? Tendrías que pensar ahí... porque aquí vamos a tener algo de ese estilo. Y aquí tú vas a tener algo como... Voy a ponerle... algo así. Y después... claro, entonces ahí como que le logramos poner un ID a cada uno de los elementos. Entonces después podría, por ejemplo, hacer algo como... Ella te tiene que empezar a jugar tú, pero
podéis poner de 3. Sorry. Eh, está uno. Sí, te queda un Pac-Man. Ah, buenísimo. Claro, ahí ya tenéis que ir como jugando tú, porque probablemente vayas a necesitar hacer como alguna iteración para poder recorrer sobre todos las tortas que tú dibujaste, algo así. ¿Cachai? Buenísimo, gracias. Profe, Creo sobre que- eso mismo, si quiero como agregar una imagen a ese ID, ¿se puede hacer con fill? O... Sí, o sea, tendré que ir jugando, o sea, claro, porque aquí estoy seleccionando un path, como que no puedes no puedes agregarle, yo creo, a un path, agregarle una imagen, ¿cachai? Lo que tendrías que hacer es tratar de posicionar una imagen en el mismo lugar en el que se encuentra ese pedazo de torta. Yo creo que por ahí tendría que ir como la... ¿A dónde ponerlo encima nomás? Claro, sí, yo creo que por ahí tendría que ser. Ya. Gracias. Ok. Ya, dejemos ahí para que quede como que nos comimos la torta. Eh, ya, veamos entonces ahora las nubes de palabras. Bueno, como le dije, aquí está el autor que ayudó a hacer esta librería adicional. Vamos a definir una escala. Esto nos permite siempre poder traer ciertos tamaños que la frecuencia a la cual nosotros nos estamos enfrentando estén en el rango que puede aguantar nuestro SVG. Para eso podemos usar la escala en este caso. ¿Ya? Entonces, hacemos una escala. Esta es una escala lineal, no hay nada extra. Luego vamos a declarar un array que tiene distintos strings, el layout, zoom, circle, style, etc. Entonces, ¿dónde viene la parte como de la magia? Viene acá, donde nosotros básicamente estamos llamando a esta librería extra y le estamos diciendo cuánto espacio queremos que utilice para poder hacer la distribución de la posición de cada una de las palabras, ¿ya? Entonces le estamos diciendo que el espacio del cual disponemos para hacer esta distribución es de 600 por 600, que coincide con el tamaño del SVG que habíamos dicho que creamos antes. Vamos a darle la data y notemos que la data que le estamos dando tiene que venir como viene en este formato, que quiere decir que tiene que tener una columna text y una columna frequency. Probablemente si le agregan otras columnas con otras cosas no vayan a tener problemas, ¿ya? Pero sí o sí tienen que al menos existir esas dos columnas porque esas son las que va a esperar aquí el Word, ¿ya? Luego le podemos decir cómo queremos que quede posicionada en cuanto a rotación cada una de las palabras. Entonces, por ejemplo, si le decimos que queremos que quede con un rotate 0, vamos a cerrar aquí, podemos ver que el cálculo del posicionamiento de las palabras quedó para que la posición quede siempre igual, ¿ya? Todas quedan con un rotate 0. Si volvemos a comentar esto, quiere decir que le estamos diciendo que no nos importa en qué rotate quede cada una de las palabras. Entonces, esto va a tener la libertad de poner la palabra como quiera, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo esto por detrás de esta librería? Está buscando que no haya colisión entre cada una de las palabras, ¿ya? Y también le podemos dar, por ejemplo, el tamaño que tenga cada una de las letras. Entonces, ¿por qué necesita saber esto la librería? Porque tanto con el tamaño de cada una de las palabras como con la rotación que le damos, es capaz del algoritmo interno de poder saber de qué manera puede hacer una distribución sin que haya colisión. Esa es como la gracia que tiene de utilizar la librería. Felipe, ¿por qué se creaba la constante keywords? Aún no hemos dicho, simplemente les dije, aquí creamos un array con keywords. No hay, aún no ha sido utilizado. Ya, pensé que se usaba en esta parte. Vale. No, en esta parte lo único que le estamos dando
le estamos dando aquí la data, que tiene que estar en el formato que les mencioné. Podemos darle el rotate, podemos darle también el tamaño que va a tener cada una de las palabras. En este caso estamos haciendo que el tamaño de cada una de las palabras quede en función de la escala que declaramos previamente. Y ustedes pueden jugar con la escala, o podríamos quitar esto y a ver cómo queda. Van a quedar todas iguales probablemente. Oh, me lo maté. Parece que necesita que le demos eso. Sí. Pueden ver aquí en la documentación del amigo, pueden ver como cuáles son los campos que son obligatorios. Probablemente el font size tiene que ser obligatorio, por eso no los pide. Pero el rotate, como hicimos la prueba, no es obligatorio y va a tratar de hacerlo así. Ahí. No me acuerdo si es que hay alguna otra configuración aparte de estas dos, pero si alguien quiere saber como en más detalle, puede revisar. Luego, como siempre, esta parte de acá solo está haciendo como el cálculo de cómo debes hacer la posición de cada una de las palabras, pero no la está dibujando realmente, sino que donde se dibujan va a ser en esta función draw que la estamos usando acá y que está definida más abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al principio? Vamos a seleccionar el elemento con ID Cloud que está definido antes. Vamos a agregar un grupo. A ese grupo le vamos a poner ID Word Cloud, G, y vamos a hacerle además una transformación vamos a trasladarlo en 300 por 300, entonces así logramos que nos quede centrado la nube. ¿Ya? Aquí también les dejé alguna otra referencia si es que quieren poder leer sobre cómo centrar cosas, pero solo para cuando estén aburridos. Notemos que el grupo sí que acabamos de crear lo guardamos en esta variable wordG. Y ahora acá le estamos dando select all. Recuerden que aquí estamos usando como funciona de 3. Estamos haciendo un select all de todas las etiquetas text, pero en wordG no hay ninguna etiqueta text. Entonces, luego acá, cuando hacemos el punto data, va a tratar de juntar cada uno de los elementos de data con cada uno de los elementos de Word, los va a tratar de juntar con las etiquetas text, y con el enter va a generar todas las etiquetas text que faltan para que cada uno de los elementos en Word tenga su propia etiqueta text. ¿Ya? Entonces, por cada uno de ellos vamos a agregar un text. Pregunta. Profe, ¿puede repetir qué hace esa línea? Se me fue el internet. La línea... ¿Cuál? ¿Esto de acá? ¿Puedes confirmarme por el chat? El data.word.enter. Es lo mismo que hace, como que hemos estado viendo siempre, que es cómo nosotros podemos generar elementos que no existen en D3 para que los genere solo D3. Lo que hacemos es generar una selección vacía. Porque aquí, si notamos, tenemos nuestro grupo que acabamos de crear en el paso anterior. Dentro de ese grupo, hasta este momento no hay absolutamente nada, es un grupo vacío. Ahora, estamos seleccionando todas las etiquetas text que están dentro de este grupo, y ese grupo está vacío, entonces no hay ninguna etiqueta text. Y además estamos diciendo que a cada una de esas etiquetas text que no existen, le vamos a asociar un pedacito de data, y cada uno de esos pedacitos de data son los elementos que están en Word. ¿Ya? Este elemento Word viene heredado desde esta parte. Como que el D3 Cloud le está mandando data a esta función draw. ¿Ya? Entonces aquí le estamos diciendo que vamos a crear, en verdad con esta parte incluida, que por cada una de esta selección vacía que quedó, vamos a generar una etiqueta text. ¿Ya? Ahora, cada una de esas etiquetas text va a tener todas las propiedades que podemos ver acá. La primera, el estilo, vamos a decir que
esta parte que nos calculó la posición de cada una de las palabras, nos entrega también el tamaño que va a tener cada una de las palabras. Entonces lo utilizamos llamando de.size, ¿ya? Y le damos ese estilo para que ese sea el tamaño. Luego vamos a pintar cada una de estas palabras, pero notemos que aquí estamos haciendo algo más o menos extraño, ¿ya? Estamos diciendo que, ¿se acuerdan que Javier preguntó para qué servían keywords? Aquí estamos viendo para qué sirve keywords. Keywords es un array que está definido acá, que tiene estas palabras. Entonces, cuando usamos el d.text, estamos llamando a la palabra que queremos posicionar dentro de la nube. Entonces, estamos viendo si es que esa palabra está o no está en nuestro array de keywords. Este es el array de keywords. Entonces, para las palabras que estén en el array de keywords, les va a poner color rojo, y a las que no tengan, a las que no pertenezcan al array keywords, le vamos a poner negro. Entonces así ustedes también pueden ir jugando para poder hacer que cada una de las palabras tenga distintos colores, dependiendo algo que ustedes deseen, ¿ya? Esta notación que está arriba, si es que no la han visto antes, es lo mismo que un if y un else de esta forma, ¿ya? Estamos viendo si es que la palabra está, si es que no, retorna, bueno, aquí tiene otro color, blue, el equivalente sería ahí, red, y si no, retorna black. Son notaciones, son exactamente iguales. O sea, las notaciones son distintas, pero el resultado es exactamente el mismo. Es comparable con esto. Ya, ahí le dimos el color, le podemos dar también un opacity. Estamos diciendo que a estos atributos, a estos text, hacemos que el punto cero del text va a ser el medio. Y vamos a hacer que vamos a transformarlos con un translate y un rotate, y les vamos a dar los mismos que vienen dentro del D, ¿ya? Recuerden que ahí hubieron varias cosas que hizo por sí solo la librería. Nos entregó básicamente como la posición de donde nosotros debiésemos poner cada una de las palabras. Eso lo entrega con el X y el Y. Y además nos indica con qué rotación debiésemos ponerla. Entonces con esto ya le estamos diciendo como usa el mismo X y usa el mismo Y y el mismo rotate que calculó la librería. Ahora, si alguien se pone creativo y dice, oye, pero quiero jugar con la posición. Ya, entonces ahí pregunta, para ver si han estado siguiendo lo que está pasando, ¿por qué en este caso ocurre colisión en las palabras? Vamos a preguntar aquí a alguien aleatorio. Eso no lo evitaba la librería, ¿o no? ¿Cómo? Eso no lo evitaba la librería cuando definían como lo X y lo Y que teníamos guardado antes. Como que los calculaba, cosas que no se pusiera uno encima del otro. Claro, ya, está bien. Entonces, ¿por qué, si es que la librería lo calculó así, ahora igual se están como sobrelavando? Ahora lo estoy moviendo. Estoy como moviendo sobre ese original que había calculado la librería, ¿o no? Exacto, claro. Modificamos el original que calculó la librería porque en esta parte, en el draw, es donde realmente estamos dibujando todas las palabras. Entonces estamos como alterando lo que nos dijo la librería que pusiéramos. Entonces por eso se genera esa... sí se sobrelapan las palabras. Volvemos al otro y ahí ya vuelve a la normalidad. Ya. De ahí, ¿Una consulta? con este mismo, perdón, con el punto text dice el texto que queremos poner en la etiqueta text. Y así vemos la palabra. O si no, no veríamos nada. Vale. Cuando dice que estamos modificando lo que calculó la librería, ¿es como una transformación desde los parámetros que dio la librería? ¿O es que estoy evitando lo que calculó la librería y yo defino los parámetros? No, los parámetros de la librería siguen estando iguales, digamos, en este código no fueron modificados. Podríamos modificarlos si quisiéramos,
pero no. O sea, aquí es como que agarramos el dato que nos entregó la librería. La librería nos entrega los parámetros, estos que están acá, que pueden ver que es el d. Esto de aquí, el dx, el dy y el drotate, eso nos lo entrega la librería. Entonces, básicamente estamos como... el que ignoramos fue el rotate, porque no pusimos el rotate que nos decía que pusiera la librería. Por eso básicamente se genera la colisión. Perfecto, gracias. Eso. ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, yo tengo una duda, pero no sé si ya lo explicó y me lo perdí. Lo que Ajá. pasa es que actualizando varias veces el word map, a Ya. veces desaparece la palabra principal que es function. A veces desaparece. Sí, no sé si lo actualiza varias veces le va a desaparecer o quizá me pasa solo a mí. Ahí hubo una vez que desapareció, que solo salía el layout como la más grande. Ahí. Claro, ya. Lo que podría estar pasando, sí, no está, es que no fue capaz de, dada esta distribución que escogió, no fue capaz de posicionar en ninguna parte la palabra function y quedó fuera. ¿Cachai? Porque lo que asegura el algoritmo es que no haya colisión. Entonces, estoy asumiendo, y que es lo que me haría sentido, es que no encontró ninguna parte en la cual posicionar la palabra function para que se cumplieran las restricciones que tú estás diciendo. ¿Ya? Ahora, yo creo que si es que hacemos que queden todas con un rotate 0, quizás nunca va a saber. Claro, según yo, como que no, o sea, de esta forma siempre va a encontrar algún lugar en la cual posicionar las palabras. Es Y en como el otro caso hubiera sido cosa de agrandar el lienzo un poco más y nunca hubiera sí, pasado. sí, claro, si le das más espacio en dónde posicionar, debiese solucionarse porque ya debiese encontrar espacio suficiente para posicionar las palabras. Podemos probar si quieres, a ver. Vamos a quedar ahí. Claro, pero ahora igual hay algunas que están fuera de nuestra vista, tendríamos que modificar la posición para Claro. cachar. Pero al menos pareciera que function siempre... A mí Sí, pareciera estar muy bajo. sí, porque aquí es la que está ahí, ¿o no? La que está por el lado. Claro. Sí, ahí parece que hay espacio suficiente. Igual quizás se ve choro, así como que quieran algunas así medias cortadas, no sé, depende el nivel de, o sea, los gustos artísticos, supongo. Ya, estamos entonces. Profe, a mí no me quedó claro por qué agregó data extra aparte de la base, como las que están en rojo. ¿Cómo? No entiendo, de nuevo. O sea, ¿por qué está esa función que los hace rojo y negro? Ah, no, o sea, es básicamente por si es que tú quieres como diferenciar por tamaño o algo así. Es como que depende, es algo absolutamente como que ya desde la perspectiva como de la visualización, más que del código. Onda, podríamos hacer que todos tengan el mismo color y si es que a ti te gustan todos negros, los puedes poner simplemente todos negros. Pero, profe, en ese sentido, se supone que las rojas son las que aparecen en la constante keywords, ¿verdad? Sí, o al revés, quizás está al revés. O al revés. Pero, ¿cómo le doy? O sea, ahí solamente le puse ¿cómo se llama? Los nombres. ¿De dónde sacamos las frecuencias de esas? De las... ¿Cuáles? O sea, cuando tú estás usando aquí este Words, tiene todas las palabras y además de las cosas que calculó. Onda, cuando tú sales aquí el d.text, están llamando a la palabra en sí misma. ¿No? No sé si eso es la respuesta a tu pregunta o quizá entendí mal. Mm, ¿No? es que, o sea, según entendí, las palabras en keywords no están en data, en los datos que cargamos. O sea, no, sí están, o sea, deben estar, porque lo que yo hago es buscar
lo que estamos haciendo es que que hacemos que, por ejemplo, copiamos y busca aquí, style. Ahí está, style. Ah, ya. ¿Cachai? Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que hace como el index of que está acá. Está buscando Ya. si existe el índice con ese valor. Entonces, en un array como el índice es su propio valor. Entonces, Ya entendí. eso es lo que está como comparando. Busca aquí, o sea, agarra la palabra en cuestión que está analizando, la busca ahí, si es que está o no está, le cambia el color. Sí, entiendo. Ya. Y profe, más arriba, cuando se usa words, esa se usa porque, o sea, ajá, o sea, words, ¿qué es? Porque no lo definimos arriba. Y como Claro, que me como que no enredé. está acá, sí, aparece mágico. Sí, Word es una palabra arbitraria, tú podrías ponerle, no sé, hola, pero ¿Ya? eso tendrías que modificarlo después todo abajo, que es básicamente le estás diciendo que el primer argumento que te llegue lo vas a utilizar para el resto, ¿ya? Entonces, en esta parte acá, ocurre por detrás que después de hacer el cálculo del posicionamiento de cada una de las palabras, todo eso lo va a aglutinar en una variable y se la va a enviar a esa función que uno coloca ahí, ¿ya? Entonces, aquí en realidad tú le podrías poner el nombre que tú quieras, ¿ya? Ah, ya. Pero es básicamente como para representar algo. Claro, es para representar al interior de esta función al final la data que esté llegando. Podrían ver lo que es como parecido a cuando hacemos como el function y le ponemos d, i. Ese d, i en realidad puede ser cualquier cosa. Ya. Ok, doy. Gracias, profe. Ok. Profe, ¿y ese console log que está debajo de la función que dibuja para qué es? ¿O lo hizo para...? No, lo puse para que si que ustedes quieren ver qué es todo lo que entrega el... A ver, analicemos. Qué es todo lo que nos entrega el procesamiento, digamos, de la librería. Básicamente nos entregó un array y ese array contiene un tipo de letra, la frecuencia se la dimos nosotros, el text también se lo dimos nosotros, nos entrega un tamaño, nos entrega el rotate, nos entrega un padding también, nos entrega un X, un Y. Aquí hay un X0 y un X1. No sé para qué se nos servirán. Podrían leerlos para ver qué hacen. A ver si logramos descifrarlo. Igual debe estar como en la documentación, pero... Bueno, Igual está bueno como para saber qué puedo cambiar después. Si es que claro, necesito. al final todo esto fue lo que te entregó la librería y ahí tú ya podrías como jugar y ver qué más puede ser de utilidad aquí. El padding también podría ser útil, no lo usamos, pero con eso puedes como garantizar que no te queden tan pegados, o si quieres que se separen un poco. A ver. O cambiar el estilo a cada una. También se puede hacer. No, a ver. Espera, está cargando. Acá, revisemos la documentación mejor. Nosotros le dimos... ¿Cuál fue el que nos pedía como obligatoriamente? El font size. Igual es raro porque dice set de font size. Claro, porque nosotros no se lo dimos, pero como que se caía. Qué extraño entonces. Porque me da la sensación que igual es opcional. ¿Y cuál está? Este se lo pueden dar ustedes. A ver. Debe ser algo así como... Probémoslo. Y esto dice hacer que se separen las palabras. Claro, quedaron como mucho más espaciadas. Ahí ustedes tienen que ir viendo como qué padding podría ser útil. Creo que en este caso no me gusta cómo están separados. Creo que me gustaba más como estaba antes. Voy a ponerle 10 a ver si... No, creo que sigue siendo mejor como... Creo que el original es como 1. Sí. Ya, pero ahí ustedes tienen que ir viendo como ya ahí es como cosa de gusto. Aquí hay un random, no sé para qué servirá, a ver. Sirve para poder indicar como desde qué parte, porque esto como que va girando para encontrar una posición.
Entonces, al parecer pueden poner desde qué punto quieren partir. Eso entiendo. Ya. Estamos entonces, voy aquí para